costumbre. No sé por qué no me deja. Listo. Entonces, en la clase pasada o en la conferencia web pasada, alcanzamos a hablar de los ingresos, ¿cierto? Entonces, vamos a arrancar hoy con los instrumentos financieros, clientes y otras cuentas por cobrar. Entonces, hablamos que dentro de esas cuentas por cobrar de clientes, vamos a tener un sinfín de cuentas por cobrar, que puede ser préstamos. Ah, bueno, ¿sí están viendo todos mi pantalla o todavía no? No, profe, yo no. No estamos viendo. No sé, venga a ver de una vez, miramos. Ahora sí, ¿cierto? No, señor. No, señor. ¿Todavía no? No, profe, está en negro. A ver. Listo, ¿y ahora? Sí, señor, perfecto. Listo. Ya. Entonces, ¿qué otras cuentas por cobrar podemos tener en una contabilidad de una empresa, aparte de la de los clientes? Yo puedo tener cuentas por cobrar a socios, puedo tener cuentas por cobrar a empleados, a proveedores, puedo tener cuentas por cobrar incluso a la DIAN, ¿cierto? Que son esos anticipos que le hago a la DIAN. Puedo tener cuentas por cobrarle a terceros, que no tienen que ser ni clientes, ni empleados, ni socios. Eso es como los diferentes tipos de cuentas por cobrar que puedo tener. Dentro de los instrumentos financieros, activos de carácter básico generado a partir de un contrato, sobresalen las cuentas comerciales por cobrar a clientes, que esa es como la más grande y la más representativa y la que normalmente estamos utilizando. Si bien dentro de los activos como instrumentos financieros se identifican, entre otros, el efectivo y el equivalente al efectivo y las inversiones, son las cuentas comerciales por cobrar a clientes generadas a partir de las operaciones de venta de inventarios. Entonces, fíjense que aquí están recalcando mucho que las cuentas por cobrar a clientes surgen por la venta de la mercancía o de bienes y servicios que la empresa compra o transforma. De ahí donde salen las ventas. Las cuentas comerciales por cobrar se generan a partir de la venta de un inventario a crédito a un cliente, quien puede tratarse de una persona natural o jurídica que se convierte en un deudor comercial a partir de la entrega de los inventarios sin restricciones a la propiedad de estos. ¿Y qué quiere decir eso que sin restricciones? Quiere decir que yo a mi cliente le entrego el inventario y hablemos de tenis. Yo le entrego a mi cliente los tenis y él puede hacer con esos tenis lo que él desee, porque no hay restricciones a la propiedad. ¿Por qué? Porque ya no son míos, son de él. Hay otro tipo de inventarios donde sí puede haber restricciones a la propiedad, como por ejemplo, si han escuchado de la marca de carros Ferrari, ¿cierto? Bueno, asumo que sí. Sí, señor. Ferrari, algunos de sus vehículos, por un lado, no se los vende a todos sus clientes. Debes de ser un cliente
muy exclusivo en Ferrari, por un lado, y por otro lado, Ferrari te dice, yo te voy a vender este vehículo. Ferrari tiene un modelo que se llama FXXK, que es un vehículo solamente para pista. Y entonces la persona lo compra y lo puede utilizar solamente en una pista de carreras. Y Ferrari le da todo el apoyo técnico para que su merced pueda ir a conducir. Pero cuando usted dice, voy a vender este carro porque necesito venderlo, Ferrari le dice, sí señor, usted lo puede vender, pero solamente lo puede vender a una de las personas a la que yo le diga que se lo puede vender. Usted no puede salir a vendérselo a cualquiera. Entonces, a pesar de que usted es el dueño del vehículo, usted tiene restricciones a esa propiedad porque no puede hacer lo que usted quiera. Que son algunos casos excepcionales como el que les acabo de contar. También sucede lo mismo con obras de arte. En este caso, que nosotros compramos y vendemos tenis, pues con los tenis no existe ese tipo de cosas. Su merced decide qué hace y qué no hace. Ahí no hay restricciones. ¿Me hago entender qué es una restricción a la propiedad? Sí, señor, de mi parte sí. Sí, Sí, señor. señor. Continuemos. Entonces, me fui muy arriba. Una política contable para el tema de cuentas por cobrar de clientes y otros, debemos generar un manual de políticas contables que debe incluir los lineamientos necesarios para, y aquí seguimos hablando de lo mismo que ya hemos hablado en varias clases, medición, reconocimiento, presentación y revelación de las cuentas comerciales por cobrar a clientes como instrumento financiero. En las normas internacionales de contabilidad número 8 del año 2018, establece que las políticas no necesitan ser aplicadas cuando el efecto de su utilización no sea significativo. Sin embargo, no es adecuado dejar de aplicar las normas internacionales de información financiera con el fin de alcanzar una presentación particular de la posición financiera, rendimiento financiero o flujo de efectivo en la entidad. Las NIF se acompañan de guías de cumplimiento obligatorio que ayudan a las entidades a aplicar sus requerimientos. En ausencia de las NIF, que sea aplicable específicamente a una transacción o a otros hechos económicos, la gerencia deberá usar su juicio en el desarrollo y aplicación de una política contable a fin de suministrar información que sea, y ahí abrimos dos punticos, relevante para las necesidades de toma de decisiones económicas de los usuarios y fiable en el sentido de que los estados financieros presenten de forma fidedigna la situación financiera, el rendimiento financiero y los flujos de efectivo de la entidad, reflejen la esencia económica de las transacciones, otros eventos y condiciones, y no simplemente en su forma legal. Sean neutrales, es decir, libres de prejuicios o sesgos, sean prudentes y estén completos. Palabras más, palabras menos. ¿Qué quiere decir este párrafo con estas dos chulitos? El primero, cuando hablamos de que sea relevante para las necesidades de las tomas de decisiones económicas de los usuarios, es que realmente esa información sí nos sirva para poder identificar qué puede pasar o qué está pasando. En algunos casos, nosotros podemos tener clientes que nos compraron hoy la mercancía, pero en 15 días nos enteramos que la empresa está quebrada y nunca nos dijeron nada. Y nosotros sí soltamos la mercancía. Entonces, en ese momento la información se vuelve relevante para que el gerente, bien sea general o el gerente de ventas, pueda tomar decisiones frente a esa quiebra de mi cliente. Y cuando hablamos de fiable, es que nosotros podamos confiar ciegamente en esa información
porque se representa tal cual es lo que está pasando dentro de los estados financieros, y con él podemos tomar decisiones frente a los flujos de efectivo. Entonces, volviendo al ejemplo anterior, si la empresa a la que yo le vendí hace 15 días está quebrada, pues mi flujo de efectivo se va a ver seriamente afectado, porque ya no voy a poder contar con ese dinero. Las condiciones en las que estaba la empresa cambió. Entonces, he ahí lo importante de que la información sea relevante y fiable. ¿Hasta aquí estamos de acuerdo o tenemos dudas? Está claro. Listo, perfecto. Gracias, Karin. De acuerdo con la sección 1 de la SNIF del 2009, dentro de las elecciones de la política contable se consideran entre los instrumentos financieros de deuda los préstamos por cobrar a terceros y las cuentas de origen comercial por cobrar a clientes. Entonces, fíjense que aquí están hablando de los préstamos por cobrar a terceros, que fue lo que yo les dije anteriormente. Los terceros, ¿quiénes pueden ser? Los socios, los empleados, alguna persona que no tiene nada que ver con nosotros, un proveedor. ¿Listo? La entidad revelará en el resumen de las políticas contables la base de medición utilizada para los instrumentos financieros de cuentas comerciales por cobrar a clientes que consideren relevantes para la comprensión de los estados financieros. Y entonces con el tema de la cartera debemos tener un manejo. ¿Y por qué se debe dar ese manejo? Porque es allí donde nosotros tenemos nuestros recursos. Es allí donde un mal manejo de la cartera, porque nos descuidamos, dejamos vencer la facturación de los 15 o 30 días, pues nos va a afectar financieramente porque no vamos a tener un flujo de efectivo. Entonces, la cartera de clientes se genera a partir de las operaciones comerciales de venta, y esto ya lo tenemos súper claro, cuando su forma de pago total o parcialmente no se otorga en el mismo momento. Y por el contrario, esto ocurre en el futuro, se generan los correspondientes compromisos. ¿Qué quiere decir esto? Que yo estoy vendiendo a crédito y le estoy diciendo a mi cliente, le vendo a 15, 30, 60 o 90 días. Aunque pues ya aquí en Colombia hay una norma donde dice que no se debe pagar facturas a 90 días, que es lo que hacían las empresas grandes de este país, como Bavaria, Postobón, Éxito, entre otros, que trabajaban la plata de los clientes 90 días y así pagaban. Y tenían la costumbre de decir, pagamos solamente los viernes hasta las 2 de la tarde. Si usted llegaba después de un viernes, de esa hora, olvídese, espérese otros 8 días. Por diferentes razones, generales o particulares, los clientes pueden incurrir en el no pago de los compromisos adquiridos en las operaciones comerciales de venta, lo cual puede llevar a un deterioro de la cartera. Hay empresas que se dedican a comprar cartera y hacer negocio con esta. Y entre más vencida sea la cartera, más poquito te pagan. Entonces nosotros debemos estar muy pendientes que nuestra cartera no se deteriore. ¿Qué quiere decir no deteriorarse? Que no lleve mucho tiempo, que sea una cartera más bien joven. Cuando la cartera se deteriora, producto del no pago de los clientes, la empresa hará el correspondiente reconocimiento de la probable pérdida en proporción al tiempo que transcurre sin obtener el recaudo. Y esto, en otras palabras, se llama provisión. Y más adelante vamos a ver cómo debo provisionar la cartera, qué se debe tener en cuenta. Fiscalmente, el deterioro de la cartera es deducible del impuesto de la renta de conformidad con el artículo 145 del Estatuto Tributario. Cuando yo reconozco mis ingresos
y hablemos que estamos en este año, en el 2023, yo puedo reconocer que tuve una venta en enero, pero es posible. Muy pudiente. Cristian, porfa, apaga tu micrófono. Es posible que a la fecha no me hayan pagado ese dinero. Entonces, si miramos, ahí hay más de, estamos en el mes 9, hay más de 8 por 3, 24, hay más de 240 días de vencido esa cartera. Las probabilidades de que me las paguen son remotas. Entonces, en ese sentido, la DIAN me dice, señor, cuando usted presente su declaración de renta del año 2023 en el año 2024, tenga en cuenta que eso que usted vendió y ya lleva todo ese tiempo sin que le paguen, descuéntelo, porque muy seguramente no se lo van a pagar. Y si se lo pagan, pues entonces reconózcalo en el año en que el cliente le da a usted el dinero. Si bien es cierto, el deterioro de cartera para fines contables se determina de acuerdo con la técnica contable y el grado de materialidad, en materia tributaria, el deterioro de cartera se fija utilizando el método individual o el método general. Entonces vamos a ver qué son esos métodos. El método individual aplica sobre cada una de las ventas a crédito de forma individual. Para su aplicación se toma cada factura de venta y aquellas que tengan más de un año de vencidas se les aplica un deterioro del 33% anual, de manera que en 3 años se pueda provisionar totalmente si fuera necesario. Esto quiere decir que si yo le vendí a mi cliente 100 millones de pesos y pasó el año y el cliente no me pagó, cuando yo presente mi declaración de renta, podré hacer la respectiva provisión descontando de mis utilidades 33.333.333 por el primer año. Y si pasa un segundo año, pues descontaré otros 33.333.333. Y si pasa el tercer año, pues ahí vamos a provisionar los otros 33.333.333. Y si sumas esos 3 años, pues te va a dar 99.999.999 pesos. O sea que por un peso estamos ahí hablando de los 100 millones, que es lo que la DIAN me permite hacer en las declaraciones de renta. Ese es un método para aplicar la provisión. Por otro lado, en el método general de cartera, no se individualizan cada cliente ni cada factura, sino se hace un resumen global según el periodo de demora, agrupándolos en los siguientes rangos. Entonces, el primer rango va de los 91 días a los 180 días y a ese rango se le va a aplicar un deterioro de la cartera del 5%. Luego está el rango de los 181 días a 360 días y a ese rango se le aplica el deterioro de un 10% de la cartera. Y el siguiente rango es más de 365 días, se le aplica un deterioro del 15%. Deterioro de las cuentas por cobrar. De acuerdo a lo establecido en las normas internacionales de contabilidad en el año 2009, una entidad reconocerá una corrección de valor por pérdida crediticia esperada sobre un activo financiero a los que se les aplica los requerimientos de deterioro del valor. Una entidad aplicará los requerimientos de deterioro del valor para el reconocimiento y medición o una corrección del valor por pérdidas o activos financieros que se midan a valor razonable por cambio en otros resultados integrales. Por compromiso de préstamos y contratos de garantía financiera, la fecha en que la entidad pasa a ser una parte del compromiso irrevocable deberá considerarse la fecha de reconocimiento inicial a efectos de aplicar los requerimientos del deterioro y de valor. Y pues aquí la diferencia entre este deterioro de las cuentas por cobrar frente a las cuentas por cobrar a clientes
es que no tenemos esas provisiones de cartera tan claras como las veíamos anteriormente, de un 33% anual, o tener en cuenta el deterioro de la misma, entre los 90 y los 180 días o hasta los 360 días. Aquí no aplica de esa manera. Se debe reconocer teniendo en cuenta la situación real de lo que está pasando en ese momento. Una entidad reconocerá en el resultado del periodo como una ganancia o pérdida por deterioro de valor el importe de las pérdidas crediticias esperadas sin que se requiera que sean ajustadas por la corrección del valor por pérdidas en la fecha de presentación para reflejar el importe que se exige reconocer de acuerdo con esta norma. Entonces, si yo, empresa, vendo un vehículo, regálenme un segundo, mis queridos aprendices. Listo, muchas gracias. Entonces, vendemos el vehículo a otra empresa. Y pues como entre los socios había una buena relación, el vehículo se les dijo que nos lo pagaran en 6 meses. Pero se pasaron los 6 meses y la relación comercial y de amistad entre los socios se vio afectada por diferentes circunstancias, diferentes motivos. Y nosotros actuamos de muy buena fe y les entregamos el vehículo y aparte de eso les hicimos el traspaso. Eso quiere decir que legalmente pueden haber varias formas de cobrar ese dinero, pero no va a llegar. Y va a quedar ahí como una mera expectativa, como dicen los abogados. Nosotros, desde ahí, debemos reconocer que ese dinero va a ser muy difícil de cobrar y habrá que realizarle la provisión. Habrá que reconocer la pérdida de ese activo. Y acá no le estaríamos provisionando ni un 5, ni un 10, ni un 15, ni un 33%. No, aquí estaríamos provisionando el 100%. Porque es que no hay formas rápidas de poder cobrar ese dinero. Entonces, esto es básicamente lo que nos está diciendo estos párrafos en cuanto al reconocimiento del deterioro de una cuenta por cobrar a un tercero. Con fundamentos en la sección 11 de las normas internacionales de información financiera, referente a los instrumentos financieros, el deterioro de los activos financieros y en particular de la cartera de clientes se debe reconocer mediante la evidencia objetiva que reúna a los preparadores de información financiera a partir de la evaluación que se haga de las cuentas por cobrar. La evidencia objetiva de una cuenta por cobrar se ha deteriorado, incluye información respecto a los siguientes sucesos que causan la pérdida. Y aquí hablamos de 5 sucesos. El primer suceso es las dificultades financieras significativas del emisor o el obligado, o sea, de nuestro cliente. Segundo, infracciones del contrato, tales como incumplimientos o moras en el pago de los intereses o del principal. Cuando hace referencia al principal, hablamos de el monto del contrato. Tercero, el acreedor, por razones económicas o legales relacionadas con dificultades financieras del deudor, otorga a este concesiones que no le habría otorgado en otras circunstancias. ¿Qué quiere decir eso?
hace más o menos, como 15 años tal vez, que llega el régimen Maduro en Venezuela. Colombia le vendía muchísimo a Venezuela, era el mejor socio de Latinoamérica en el tema de ventas. Entonces, cuando el gobierno de Hugo Chávez empezó a apretar bastante el tema económico en Venezuela, las empresas venezolanas se vieron obligadas por temas políticos a no pagar las deudas que tenían con las empresas colombianas. Entonces, pues ahí hay unos movimientos políticos que son legales dentro de Venezuela, donde Hugo Chávez decía que el dinero de Venezuela no podía salir para pagar otras cosas. Entonces, las empresas colombianas se vieron obligadas a reconocer esas deudas de muy difícil cobro por esas razones legales. Pese a ser probable que el deudor entre en quiebra en otra forma de reorganización financiera. Esto quiere decir que una empresa puede entrar en quiebra y entonces no nos va a pagar, o que también se reorganice financieramente y entonces no nos va a poder pagar todo el dinero en la fecha esperada y nos toque a nosotros brindar algunos plazos para que se nos dé ese dinero. Y pues eso también termina afectando nuestro flujo de efectivo. Los datos observables que indican que ha habido una disminución medible de los flujos futuros estimados de efectivo de un grupo de activos financieros desde su reconocimiento inicial, aunque la disminución no pueda todavía identificarse como activo financiero individual incluidos en el grupo. Tales condiciones económicas adversas, nacionales o locales, o cambios adversos en las condiciones del sector industrial. Entonces, este ítem hace referencia a que hay cosas que nosotros definitivamente, o cosas no, circunstancias a las que nosotros definitivamente no podemos manejar, como es el caso del dólar. Nosotros podemos hacer nuestros flujos proyectando, y como decían hace más de un año, que el dólar iba a estar por encima de los 5.000 pesos, y pues el que hizo su flujo de efectivo en dólares a 5.000 pesos, pues en este momento está teniendo un superflujo porque el dólar está por debajo, está a 4.098 pesos, si no estoy mal, cerró hoy. Entonces fíjese que son 900 pesos menos, 4.077 más exactamente. Entonces estamos hablando de 927 pesos, 923 pesos menos, que en millones eso es un montonón de plata. O todo lo contrario, y ahí es donde yo sí me vería muy afectado en mi flujo. Si yo hubiera hecho cálculos del dólar a 3.000 pesos y ahorita el dólar está a 4.077, pues estoy desfasado en 1.077 pesos por dólar. Ahí nos veríamos muy afectados en mis flujos futuros de efectivo. Las empresas deben hacer un seguimiento permanente a sus deudores y evidenciar si estos presentan algún tipo de dificultades económicas mencionadas que les impidan cumplir con sus obligaciones adquiridas y concluir si es susceptible de entrar en un impago. Hay muchas empresas que tienen un departamento única y exclusivamente de cartera y ellos constantemente están llamando a ver cómo están sus clientes, cómo está su situación financiera, cómo van sus ventas. A partir de las conclusiones y evaluaciones, se debe hacer el reconocimiento del deterioro bajo la medición realizada por los preparadores de la información. No se puede olvidar que la norma pretende
que no se sobrevalúe el activo. ¿Y qué quiere decir sobrevaluar? Que si yo tengo esa cartera por 100 millones, la muestre siempre en 100 millones cuando realmente esa cartera ya no vale nada porque la empresa lleva más de 3 años y no me ha podido pagar y está en proceso de liquidación y está embargada por la DIAN, por impuestos. Entonces, esa práctica está prácticamente perdida. Entonces, lo que buscan las políticas contables a través de las normas internacionales de información financiera es reconocer realmente la posibilidad de recaudo de ese dinero. Pese a que la norma no establece una metodología para el cálculo del deterioro, un buen modelo puede ser el análisis al comportamiento histórico y establecer el ponderado de la proporción de las pérdidas de la cartera que ha ingresado en mora. Esto quiere decir que nosotros, como parte administrativa de la empresa, podemos entrar a determinar qué porcentaje de provisión podemos calcular sobre esa cartera en mora. A continuación, se muestra un ejercicio de reconocimiento del deterioro de la cartera. Entonces, el ejercicio dice así. La empresa establece como política contable medir el deterioro de su cartera por el método de provisión general y, por lo tanto, la presenta por vencimiento así. ¿Y si se acordaban cuál es el método de provisión de cartera, el método general? ¿Quién se acuerda? Lo acabamos de decir hace no más de 10 minutos. ¿No? ¿No se acuerdan? ¿Cómo es la pregunta, profe? ¿Qué porcentaje utilizamos para hacer para provisionar la cartera de forma general? Yo les había hablado que habían 5%. dos. ¿Señor? Una es el 5%, una provisión. Esa es una provisión individual. La general, hablábamos del 33%. Entonces, aquí en este concepto, vamos a hablar de si está vigente o si tenemos cartera vencida. Y decimos que de 0 a 30 días es una cartera vigente, que es lo que nosotros normalmente les decimos a nuestros clientes. Usted puede pagarme a los 30 días y está vigente. Vencida arranca de los 31 días hasta más de 360 días. Y tenemos dividido esa cartera en diferentes vigencias o modalidades. La que está vigente dice que tiene un valor de 50 millones, la que tiene una primera etapa de vencimiento de más de 31 días o más de un mes y va hasta los 3 meses de 10 millones 500, de más de 91 días hasta los 180, o sea, estamos hablando de más de 3 meses hasta los 6 meses de 4 millones, de más de 6 meses, o sea, los 181 días hasta un año, 5 millones 500 y más de un año tenemos los 2 millones de pesos. Que la suma de mi cartera en total me da 72 millones de pesos. Y entonces, realiza las siguientes transacciones. Primero, se clasificará la cartera vencida de más de 90 días como deudas de difícil cobro. O sea que ¿cuánto voy a tener como deudas de difícil cobro? Si a 72 le quito 50 me quedan 22 millones de pesos. Eso es lo que ya vamos a clasificar como deudas de difícil cobro. Segundo, se deteriora la cartera de difícil cobro por el método general. Tercero, se recupera un 10% de la cartera a más de 360 días, más un 5% de intereses. Y cuarto, se ajusta el deterioro. Entonces,
La medición se va a calcular así. De 91 a 180 días se va a provisionar un 5%, que es lo que estaba hablando ahorita José Miguel. La segunda, que va a ir de los 181 a los 360, se va a provisionar el 10%, y la que es mayor a un año se va a provisionar un 15%. Y entonces, ¿de dónde me salen estos valores de la provisión? De multiplicar en el primer caso 4 millones por 5, 5 por 4, 20, o sea, 200.000 pesos. La tercera me dice que es el 10%. Si la otra está en el baño. Y el 10. Tatiana, buenas noches, porfa, apagas tu micrófono. Gracias. Dime, Lady. Profe, el porcentaje de la recuperación de la cartera, es decir, mi pregunta es, ¿esos 200.000 pesos que mencionaste ahorita es lo que vamos a recuperar? No. Estos 200.000 pesos que estoy aquí dándole vuelticas es lo que tú vas a... Voy a cambiar el nombre de provisión. Es como lo que tú vas a tener en cuenta que ya no vas a recibir. Y entonces, en la medida en que esta cartera se haga más vieja, tú vas a hacer esa cifra y vas a decir, uy, pucha, ya no van a ser 200, van a ser ahora 550. Y cuando lleva más de un año, tú dices, uy, ya no van a ser 550, van a ser 300.000 pesos. Entonces, entre más vieja es tu cartera, tú vas a guardar, vas a hacer un ahorrito, entre comillas, porque no hay movimiento de dinero, de reconocer que vas a recibir menos dinero. ¿Me hago entender, Lady? O sea, de esos 4 millones, yo como dueña de la empresa voy a pagar 200.000 pesos y se supone que voy a recuperar 3.800.000. ¿Entendí? No, más o menos. De esos 4 millones de pesos que tú tienes por cobrar, vas a reconocer Sí. que ya perdiste 200. Ok, y si me pagan o si yo trato de hacer algún arreglo con quien me debe, ¿le resto esos 200.000 pesos o igual le cobro los 4 millones? No, si tú vas a hacer una negociación, tú vas a pedir la plata. No, usted me está dando 4 millones, independiente de que en contabilidad tú ya hayas generado esa provisión. Así como se genera la Ok. provisión y a ti te llegan Eso es los como 4, un descuento, profe. Señora, Es como un descuento. es como reconocer más bien que yo no voy a recibir todo el dinero y que me estoy preparando contablemente para poder llegar a hacer la provisión total de los 4 millones. O sea, reconocer que voy a perder 4 millones. Más que un descuento es reconocer que voy a perder un dinero. ¿Mm? Y entre más viejita la cartera, pues más voy a reconocer. Profe, se lo pregunto por qué. Porque yo Señora. trabajo en un banco, ¿sí? Sí, Y pues, yo estuve el año pasado, cuando estuvo lo de la ley de borrón y cuenta nueva, sí, señora. estuve en un proyecto de castigo, de cartera castigada, ¿sí? Ujú. Entonces, esos créditos castigados ya, bueno, tienen un trámite y un manejo que se va directamente para ya algo legal, ¿sí? Con abogado externo o el abogado también de ahí de la empresa, y ellos tienen unos porcentajes para condonar al cliente, por decirlo de esta manera. Entonces, un ejemplo, usted mencionaba lo de la cartera vigente, que es de 0 a 30, y la vencida que ya va de 30 a 360 días. Entonces, habían unos porcentajes de descuento determinados con los cuales yo negociaba con el cliente. Entonces, el tema ya de provisiones y todo eso que usted nos está enseñando aquí, yo no lo había visto porque ya eso hace parte del área de riesgo y todos los análisis que ellos hacen para poder determinar qué porcentaje se le va a descontar a determinados montos. Entonces, por eso era que le preguntaba si yo iba a recuperar de esos 4 millones, 3.800.000, pero usted tiene razón, o sea, si me deben 4, pues la idea es que me paguen los 4. Pero en caso de que haya una negociación o algo, se aplicaría un descuento, por decirlo de esa manera, así como yo se lo estoy como mostrando de lo que yo trabajo. Entonces, por eso era que yo lo entendía así o me confundí. Sí, señora. Ok, lo que pasa es que los bancos manejan
eso de una forma diferente y por eso también hay contabilidad bancaria. Eso por un lado. Por otro lado, cuando los bancos llegan a hacer ese tipo de negociaciones, los bancos no es que estén perdiendo, no es que estén dándole un descuento al cliente, pues. Normalmente, cuando uno entra en mora de 30 días, los bancos prenden sus alarmas. Se ponen ahí como en el semáforo amarillito. Cuando tú llegas y pasas de los 60 días, los bancos ya prenden sus bombillitos rojos. Y cuando llegas a mora de 90 días, ya te están sacando y se lo están pasando directamente a las empresas dedicadas al cobro de cartera. Eso es lo que normalmente pasa ahí como con el tema de los bancos. Lo segundo que sucede es que cuéntame, Gui. No, profe, qué pena. Sí, usted, pues básicamente lo que me da a entender, porque para nosotros, o sea, la mentalidad o lo que yo tenía entendido es que cuando se habla de una provisión, que no es el tema que estamos tratando ahorita, pero pues lo estamos viendo ahí por encimita, es que como que el banco ya da por perdido ese dinero. Entonces, lo que recupere de ahí es, por decirlo de esta manera, bienvenido, porque ya se había prácticamente dado por perdido. Bueno, es No que sé para allá si iba. aquí se maneja igual. Ajá. Pero fíjate que los bancos no pierden, porque entonces cuando pasan esos 90 días, los bancos son muy juiciosos y todos los créditos que tenemos con el banco, llámese crédito de vehículo, crédito de libre inversión, tarjeta de crédito, crédito hipotecario, ellos tienen seguros. Entonces, cuando uno ya pasa los 90 días, ellos muy juiciosamente, todos los meses en que uno no paga, ellos sí pagan el seguro y se van a cobrarle el seguro. Oiga, mire, fíjese que yo le hice un crédito a Johan de libre inversión y Johan ya lleva más de 90 días que no nos paga y pues el hombre se quedó sin trabajo. Entonces, por favor, seguro, págueme. Y ahí el banco recoge el dinero que Johan le debía. Eso por un lado. Por otro lado, hay un fondo financiero que se llama Fogafín, si no estoy mal. Sí, Fogafín, que es una entidad del Estado que lo que busca, pretende y su objeto social es impedir que la banca del país se desplome, se quiebre. Entonces, cuando Johan tampoco paga, el Fogafín se va y paga mi deuda. Entonces, el banco ya ha cobrado mi deuda 2 veces. Y aparece una tercera, que es lo que le puedan cobrar al cliente. Entonces, en últimas, el banco puede estar recibiendo 3 veces el pago de una deuda. Entonces, ahí no está perdiendo el banco por ningún momento. Todo lo contrario, antes más percibe. Por eso la contabilidad bancaria es diferente a la contabilidad comercial, porque tienen unos manejos, unos conceptos y unas políticas diferentes a las que utilizamos nosotros. Cuando nosotros hablamos de crédito, nosotros hablamos de la salida de dinero o del aumento de deudas. Cuando el banco está hablando de créditos, está hablando que el presto, o sea que hay un incremento en sus activos por cuentas por cobrar a sus clientes. Entonces son conceptos diferentes. ¿Listo? Y aquí continuamos con... Profe, Señora, qué pena. claro que sí, ¿En dime. qué momento hacer una cartera provisional y se utiliza el concepto de castigo de cartera? Cuando ya se deja de reflejar en los estados financieros. La provisión de cartera es la que nosotros vamos a hacer muy juiciosamente
dependiendo del método que utilicemos, mensual o anual. Y el castigo, señora. Sí, ese concepto es claro para mí. De acuerdo a mi política contable, que son las que elaboran beneficiosas las sociedades, y dice, bueno, ya cuando el deudor pasa de cierta cantidad de tiempo, yo comienzo a reconocer en mis estados financieros esa provisión de cartera, sigo realizando muy juiciosamente mi cobro de cartera. De pronto, si ya ha pasado el tiempo y la política contable me lo exige, iniciar un cobro jurídico, pues para como recuperar este dinero. Lo que pasa es, ¿a qué voy? Lo que pasa es que yo trabajo con una sociedad que tiene una medida cautelar de extinción de dominio y la administra SAE, ¿sí? Entonces, por presentar un informe y decir, nosotros castigamos esa cartera que hizo la Contraloría, nos abrió un hallazgo. Entonces, ¿cómo hace que ustedes castigaron más de 2.000 millones de pesos? Entonces, no era de dicho castigado, sino provisionado, porque en mis estados financieros yo sigo reconociendo a esa. Es ahí donde en qué momento pasa a ser provisión a ser castigo. Ok. La provisión, lo que pasa es que usaron mal el término ustedes cuando dijeron que castigaron. Castigar es reconocer que ya no hay cobro de esa cartera, que ese dinero definitivamente se perdió, porque uno, la empresa ya desapareció. Ok, agoté todos los recursos, porque pues uno tiene que provisionar una gestión de cobro. Ok, perfecto. 2, que salió un concepto del juez donde dice, usted ya no puede cobrar ese dinero porque en el caso de los pagarés de los bancos tienen con sus pagarés 4 años para iniciar el cobro. Y pasados esos 4 años, ese pagaré perdió vigencia. O sea que esa platica se perdió. Y adicionalmente... Y lo mismo sucede, digamos, como con las cuentas que yo debo. Si de pronto en su momento yo no tuve solvencia económica y la persona a la que yo le debo o la entidad que yo le debo, ellos no hacen su gestión de cobro, tengo entendido que a los 5 años esa deuda prescribe. Las deudas prescriben a los 4 años después de que se diligenció el pagaré. Y adicionalmente, legalmente en Colombia, pasado 8 años, así su merced haya llamado, así su merced haya demandado, así haya hecho usted todo lo posible por recuperar su dinero, pero su cliente no tenía absolutamente nada que usted pudiera embargarle, pasado 8 años, desaparece la obligación real del cliente de pagarle. Existirá moralmente, pero pues su merced moralmente no puede hacer nada para que le paguen. Yo moralmente te puedo decir, sí, Marta, yo te debo, sí, Marta, yo te voy a pagar. Moralmente lo sé, pero no tengo con qué. Entonces la moral realmente no sirve para un carajo porque no hay cómo quitarle la moral a la persona. Lo que tú haces para poder recuperar tu cartera es embargar, y si no tiene nada para embargar el otro, su platica se perdió porque no va a encontrar otra forma. No, que es que el señor trabaja y le demando el sueldo. No pueden demandarle el sueldo. Los sueldos son inembargables hasta un monto, no recuerdo muy bien cuál es, pero si usted se gana 5 milloncitos, fresco que no le pasa nada. Incluso 10 millones, fresco que no le pasa nada. Entonces, ahí está la prescripción de la cartera. Ahora, en cuanto al tema de castigar mi cartera, es cuando yo ya sé que no tengo absolutamente nada más que hacer. No puedo hacer absolutamente nada. Ya miré todos los caminos legales, ya demandé. Todo lo había por haber, lo hice. Pero ya el dinero lo perdí, entonces ahí tengo que castigar mi cartera. Reconocer que ya ese dinero no entró, que lo perdí, que me lo robaron, como su merced quiera catalogarlo. Ahí es castigo de cartera. Mientras que ya
tenga una expectativa, lo que voy a tener es una provisión y voy a ir provisionando poco a poco antes de perder ese dinero. Eso es lo que yo hago contablemente. Provisionar, prever, y la provisión que es prever que a futuro pueda suceder algo. Yo no provisiono al final. Yo no provisiono después de 2 años donde diga, ay, pues pucha, yo como que esa platica la voy a perder, venga, haga una provisión. No, contablemente su merced empieza a provisionar desde el día 91. Porque usted tiene aquí la información contable y la información contable debe ser fidedigna, debe servir para la toma de decisiones, para poder predecir mis flujos de caja. Y si yo no reconozco que esa cartera se está como empezando a envejecer y que la vaina se está empezando a complicar porque esa empresa la embargaron, porque esa empresa le estaba haciendo lavado de activos, pues no voy a mostrar la situación financiera que es la real. ¿Me hago entender? Entonces, volviendo a nuestro ejercicio, aquí encontramos cómo provisionamos la cartera y los porcentajes que sacamos. ¿Listo? Ahora, ¿cómo se reconoce contablemente? Entonces, en clientes tenemos los 72 millones de pesos al débito, ¿cierto? Y olvidémonos de ya toda la transacción que hay antes de esto, de decir que el inventario contra el costo de venta, más el ingreso de la venta, más el IVA, menos la retención. No, olvidémonos de todo eso. Aquí reconozcamos ya de una de los 72. ¿Y de dónde salen estos 72? Pues mis queridos aprendices, aquí nos están dando la información de la cartera total, 72 millones. ¿Listo? Luego me dice que tengo 11 millones 500 y acá tiene un numerito 1. ¿Y ese numerito 1 de dónde sale? Se clasificará la cartera vencida más de 90 días como deuda de difícil cobro. Y esa deuda de difícil cobro son estos, míralos. 11 millones 500 mil pesos, que también sale de coger los 72 y restarle los 50. Entonces, ahí está nuestra cartera de 11 millones 500. Contra la 139005. Uy, pero profe, ¿esa cuenta cuál es? Esa no la hemos visto en el PUC. Pues venga, miramos qué dice el PUC, mis queridos aprendices. Entonces, en el PUC nos vamos a ir a digitar la cuenta 1390. A ver qué nos dice que es. 1390. Y entonces encontramos aquí las deudas de difícil cobro. Pero fíjense, mis queridos aprendices, que todavía está dentro del grupo 13. Que el grupo 13 sabemos que son las cuentas de clientes. Cuentas por cobrar. Entonces aquí se va. Deudas de difícil cobro. Si me le coloca la Ingrid, porfa, apáganos el micrófono. Muchas gracias. Dice que aquí ya no me parece la 1305, 139005. Ya no me aparece. ¿Por qué? Porque esta cuenta 05 yo ya la empiezo a generar según mis necesidades. En el PUC solamente me aparece hasta la 1390. ¿Listo? Ahora, el segundo registro. Denme un segundo, por favor. Listo, ya volví. Entonces, el segundo punto que me dice, tengo 200, ¿y eso de qué será? ¿Y este 1.050.000 de qué será? ¿Y este otro 1.050.000 de qué será? Pues es muy fácil, mis queridos aprendices. Este 1.050.000 fue el que sacamos de esta provisión. De provisionar los 4 millones al 5%, los 5.500.000 al 10% y los 2 millones al 15%, y me da 1.050.000 pesos. Y fíjese que cuando yo voy a hacer la provisión del deterioro de la cartera, lo reconozco como un gasto. Y es ahí donde yo empiezo a decirle a la DIAN, señores DIAN, para este periodo voy a reconocer
1.050.000 pesos que difícilmente como que los voy a cobrar porque la vaina está difícil. Y entonces vamos a crear otra cuenta que es la 1399 que se llama deterioro de cartera. Y es allí donde yo voy a llevar mi 1.050.000 pesos. Un débito y un crédito. Y fíjese que esta es una de las pocas cuentas del activo que no es de naturaleza débito. Esta cuenta de deterioro es de naturaleza crédito. ¿Y por qué es de naturaleza crédito? Porque esta cuenta 1399 va a entrar a restar a la cuenta grande 13. Entonces aquí reconocemos que nos está bajando. ¿Hasta ahí me hago entender o tenemos dudas? Por favor, cuéntenme, mis queridos aprendices. Profe, yo creo que cuando nos nacen las dudas, cuando vamos a la práctica, porque siempre en todas las clases, no, sí, todo está claro, pero cuando hacemos el ejercicio, pues ahí es donde fallamos. Sí, yo sé que como en el tema de la teoría todo resulta como sencillo o termina siendo como el agua del río Bogotá, muy claro. Pero en el momento de hacer los ejercicios es donde vamos a tener dificultades y no se preocupen que vamos a llegar nuevamente al momento de hacer ejercicios. ¿Listo? Entonces, posteriormente a esto, ¿qué sucede? Me dice que hay un tercer punto donde me dice que se recuperó 30.000 pesos de esa provisión. Entonces, ¿yo qué debo hacer con la recuperación de esa provisión? O sea, quiere decir que me pagaron 30 pesos del 1.050.000 pesos que yo había provisionado. Entonces, me debo ir primero a un ingreso. No, mentira, a este ingreso, que es el de la recuperación de cartera. Y allí, como todos sabemos que los ingresos son de naturaleza crédito, pues reconozco mis 30 pesitos, mis 30.000 pesitos. Y como yo recuperé ese dinero, quiere decir que en mi cuenta 1399, donde había reconocido 1.050.000, debo hacer que ese valor disminuya, porque ya no es 1.050.000 lo que tengo provisionado, es 1.020.000. Entonces aquí me voy al débito con mis 30.000 pesos para reconocer que finalmente me está quedando mi cuenta de deterioro de cartera en 1.020.000 pesitos. Y adicionalmente hay otro punto, porque me dice que me estaban dando unos intereses del 5%, que esos intereses me dan 20.000 pesitos. Entonces, como me están reconociendo que me van a pagar unos intereses por esa cartera, el 5% de 1.000.000, pues 5 por 2, 10, ahí están los 20.000 pesitos, aquí está reconocido como un ingreso y entra a mi caja general, que esto lo tenemos muy claro. ¿Por qué aumenta mi caja? Porque tengo débitos. ¿Listo? Entonces, sigamos. Bueno, entonces hasta ahí. ¿Dudas, preguntas, inquietudes, sugerencias? No tenemos. Muy bien. Entonces, aquí vamos a hablar de... por eso ya es de nómina. Entonces, este ya es el tema de la siguiente clase. Déjenme verificar. Profe, Señor. qué Cuénteme. pena interrumpirlo, profe, es que Interrumpa. todavía no me queda claro, es que no me queda claro todavía ese término provisión. Sí, señor. ¿Qué es provisión? ¿Por qué se utiliza ese término provisión ahí digamos, en esas cuentas que son difíciles de cobrar? Listo, venga, buscamos el Si esa concepto plata, de provisión. si esa,
si ese rubro no se va a reflejar como tal, digamos, en un estado financiero. O sea, no se va a reflejar, digamos, No, sí se sí, va como... reflejado, claro, porque sí se ve reflejado, José Bueno, Miguel. sí, se va a reflejar, pero realmente esa plata no está, ese dinero no está. Porque cómo hace como en el ejemplo que Simón nos ponía del carro, que los socios vendieron un carro y a la otra empresa y que los socios no pagaron y que no iban a provisionar un 5%, sino que iban a provisionar ese 100% porque lo perdieron. Sí. Pero ese término provisión, ¿de dónde sale ahí? Listo. Es Entonces lo que vamos no a entiendo leer todavía. qué significa provisión. Y según la Real Lengua de la Academia Española, dice que una provisión es una cantidad de recursos que conserva la empresa por haber contraído una obligación con el objeto de guardar esos recursos hasta el momento en que deba satisfacer la factura. Eso en palabras castizas, ¿qué significa? Que la provisión es reconocer un hecho que puede o no puede suceder, que yo estoy adelantándome a algo que posiblemente pase. Y pues que si sencillamente no pasa, no hay ningún problema, yo lo reverso. Pero estoy pensando en algo que puede suceder. Y en ese algo que puede suceder es pensar que yo como empresa voy a perder un dinero. Porque a la persona que le vendí o le presté, sencillamente no tiene cómo responder, no tiene cómo pagarme. Bien sea porque se quebró, o porque sencillamente lo embargaron, o porque la DIAN le cerró las cuentas, o porque políticamente se volvió inviable su funcionamiento. Independientemente de esas opciones, yo como empresa debo pensar que a futuro esa empresa no me va a pagar porque no va a tener con qué. Eso es una provisión. Pensar en que algo va a suceder, en que algo va a pasar que no va a ser favorable para mí. Y yo solamente provisiono las cuentas por cobrar. Yo no provisiono otras cosas. ¿Me hago entender, José Miguel? Con eso lo ayudo a aclarar. O sea que se va a provisionar siempre se va a provisionar la cuenta de clientes, que eso es un activo, ¿sí? Pero se convierte en crédito. Sí, esa provisión es un crédito, porque es reconocer que yo ya no voy a recoger los mismos 100 millones, sino que voy a recoger, la expectativa de recaudo es menor, inferior a eso. Entonces tengo que reconocerlo, porque la situación del mercado está así. Y solamente hasta cuando salga se emite algún documento legal, yo castigo ya definitivamente mi cartera y digo, no, ya se perdió esa plata y una vez mandémosla al gasto y listo, olvidémonos de eso. Mientras que eso no pase, yo voy a tener en mis activos reconocida la provisión, porque siempre va a haber alguito de expectativa de poder recuperarlo. ¿Listo? Pero ¿cómo se maneja esa provisión? ¿Cómo se maneja, digamos, en un balance? Eso se resta, ¿sí? Sí, señor, se resta. Su merced tiene toda la razón. Pues es que ahí era donde no entendía que pues, provisión, pero, pues, o sea, Su merced se no se acuerda, ve, o sea, sí se ve. Su merced se acuerda cuando hablábamos de la amortización, reconocer el desgaste de nuestros activos. sí, también ese sí lo tengo ya Súper definido, claro. el término que sí. Listo. La provisión de cartera es algo similar a lo que hacemos con las depreciaciones de nuestros activos fijos. En el caso de los activos fijos es reconocer que hay un desgaste de ese activo, ¿cierto? Y se Sí, lleva señor. para que el valor de mi activo salga inferior, porque lleva un desgaste.
La provisión de la cartera lo que hace es reconocer que posiblemente ya no me va a llegar ese dinero, sino me va a llegar menos. Y lo registro en mi contabilidad. Esa es la provisión. ¿Me hago entender, José Miguel? ¿Y para los demás también? Sí, señor. Listo. Entonces vamos a hablar del último tema de este módulo, que se llaman gastos. Y vamos a ver este video. Gastos. Los gastos asociados a las ventas tradicionalmente se conocen como costo de venta. El gasto corresponde a los decrementos en los beneficios económicos producidos a lo largo del periodo contable, en forma de salidas o disminuciones del valor de los activos, o bien por la generación o aumento de los pasivos que dan como resultado decrementos en el patrimonio. Los gastos incluyen tanto las pérdidas como las erogaciones que surgen en las actividades ordinarias de la entidad, todo esto para lograr el desarrollo de su objetivo social. Los gastos que surgen de la actividad ordinaria incluyen, entre otros, el costo de la venta, los salarios y la depreciación. Usualmente toman la forma de una salida o disminución del valor de los activos, tales como efectivo y equivalente al efectivo, inventarios o propiedades, planta y equipo. El costo de venta no desaparece con la entrada en vigencia de la NIF, y pese a que las traducciones de los estándares internacionales no incorporan la palabra costo y sí utilizan la palabra gasto, esto solo obedece a una interpretación lingüística de la palabra original del idioma inglés expense, que puede traducirse como consumo o gasto, y frente a los inventarios se debe entender como un consumo o gasto de los inventarios destinados para la venta, que no es otra cosa que el tradicional costo de venta. Las pérdidas también cumplen la definición de gastos y pueden surgir en el curso de las actividades ordinarias de la entidad. Si las pérdidas se reconocen en el estado del resultado integral, habitualmente se presentan por separado, puesto que el conocimiento de estas es útil para la toma de decisiones económicas. Listo, ¿quedó claro el concepto de gasto? ¿Quién me lo explica, por favor? Sí, buenas. ¿Sí están por ahí mis queridos aprendices? Sí, señor. Sí, señor. No, pensé que me ha quedado solo, que me he desconectado. ¿Quién me explica ese videito de gastos? ¿Sí lo entendieron o lo volvemos a ver? Creo que no De sé. nuevo, por favor. Listo, voy a Vamos volverlo a a ver. ver. Volvámoslo a ver. Venga, de profe. Que nadie me contó nada. Me preocupa. Gastos. Los gastos asociados a las ventas tradicionalmente se conocen como costo de venta. El gasto corresponde a los decrementos en los beneficios económicos producidos a lo largo del periodo contable, en forma de salidas o disminuciones del valor de los activos, o bien por la generación o aumento de los pasivos que dan como resultado decrementos en el patrimonio. Los gastos incluyen tanto las pérdidas como las erogaciones que surgen en las actividades ordinarias de la entidad, todo esto para lograr el desarrollo de su objetivo social. Los gastos que surgen de la actividad ordinaria incluyen, entre otros, el costo de las ventas, los salarios y la depreciación. Usualmente toman la forma de una salida o disminución del valor de los activos, tales como efectivo y equivalente al efectivo, inventarios o propiedades, planta y equipo. El costo de venta no desaparece con la entrada en vigencia de la NIF, y pese a que las traducciones de los estándares internacionales no incorporan la palabra costo y sí utilizan la palabra gasto, esto solo obedece a una interpretación lingüística de la palabra original del idioma inglés expense, que puede traducirse como consumo o gasto, y frente a los inventarios se debe entender como un consumo o gasto de los inventarios destinados para la venta, que no es otra cosa que el tradicional costo de venta. Las pérdidas también cumplen la definición de gastos y pueden surgir en el curso de las actividades ordinarias de la entidad. Si las pérdidas se reconocen en el estado del resultado integral, habitualmente se presentan por separado, puesto que el conocimiento de estas es útil para la toma de decisiones económicas. Listo, ahora sí. ¿Quién me explica? ¿Quién me ayuda? ¿Qué es el gasto? No puede ser Profe, posible. es que lo que pasa es que profe,
Ahí el video al principio dice que gasto es lo mismo que costo de venta. Pero entonces en el PUC hay unos códigos para los gastos y otros códigos para los costos. Pero sabes que ahí donde pues, no se podría, pues yo realmente no entendí muy bien el video porque dice que los gastos son los mismos costos. Al principio dice que son los mismos costos de venta, Ujú. pero pues yo supongo que el gasto es todo lo que la empresa hace para para que funcione. Eso es lo que yo creo que es el gasto, porque el Profe, costo de pues yo, venta, pues, Pro- es otra cosa. Bueno, ya uno. Pero que termine José Miguel y luego va Paola. José Miguel, termine la Pues idea. ahí, hasta ahí, es hasta ahí donde yo comprendo el video, sí, porque pues, realmente pues en el PUC hay gastos y hay costos, pero ahí en el video dice gastos es lo mismo que costos. ¿Y el costo qué es? Listo, El Paola. costo es Cuéntame, José Miguel. el costo es el precio al cual nosotros estamos comprando la mercancía Listo. para Perfecto. poderla después vender. Muy bien. Paola, ahora sí te escuchamos. Profe, pues para mí gasto es aquello que yo de pronto no le puedo generar una ganancia, es como algo que yo le pierdo porque eso no le va a tener o sea, no me va a dar un valor, ¿sí? Entonces, en ese caso sería como una pérdida, pues ahí mismo en el video lo decían, las deudas, todo eso puede pasar a parte de gasto, o sea, algo que yo no lo voy a ver, ¿sí me entiende? Pues eso es lo que yo entendí. Sí, te entiendo perfectamente. Decisiones Mire que aquí en esta parte, integral ordinarias de la entidad. Si las pérdidas se reconocen costo de para venta, aclarar el tema de José Miguel, se me inventarios perdió destinados acá para donde estaba. traducirse Expense. como consumo. Listo. El gasto es el dinero que nosotros sí o sí debemos pagar. es como una salida, es un dinero que sale. Sí, sí, es un dinero que sale definitivamente. Y es un dinero que sale sí o sí para que la empresa funcione, pero eso no quiere decir que por ese dinero que está saliendo de mi empresa vamos a tener o vamos a obtener ingresos. O Mientras, sea que, profe, o sea que cuando se hacen gastos disminuye sí o sí el patrimonio. el patrimonio, sí, si tenemos gastos y nos está dando una pérdida, sí, definitivamente nos está disminuyendo el patrimonio. Pero lo que más disminuye cuando tenemos gastos son los activos. Es el efectivo, es lo que más se afecta cuando tenemos gastos. Profe, ahí aplicaría, digamos, el gasto cuando se le paga a un empleado, ¿no? Por supuesto, Sí, si no tengo mal, son los gastos fijos, ¿no? sí, son gastos fijos, pero tenga en El cuenta arriendo, que, servicios, ¿eso? sí, pero ten en cuenta que ese gasto de empleado, si no tiene nada que ver con el tema de la transformación de materia prima, es un gasto. Si tiene que ver con la transformación de la materia prima para tener un producto terminado o semiterminado, es un costo. Porque tiene que ver directamente con, con la producción. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos muy en cuenta. Ahora, la diferencia grande entre lo que es gasto y costo para nosotros, independiente de que en inglés se diga expense, es que el costo es un valor que yo recupero en el momento de la venta. El gasto es un dinero que no se recupera, que sí o sí debo pagar para que funcione la empresa. Mientras que el costo es un dinero que
inicialmente yo pago para comprar la mercancía y que en el momento de la venta estoy recuperando ese dinero que invertí por esa mercancía. Esa es la diferencia grande entre el costo y el gasto, independiente de que en inglés sea expense. Esa es la gran diferencia. Ahora, continuemos. A continuación, se muestra un ejercicio de reconocimiento de diferentes tipos de gastos. Entonces, primero, causa nómina de auxiliar contable así, un básico de 1.000.000, días trabajados 30, esto debe ser horas extras dominicales, debe ser. Ahí sí me corchó, no sé qué signifique EDO, de 15. Descuento por libranza 1.000.000, ARL, nivel 1. Y entonces aquí lo que estamos haciendo es la contabilización de nuestra nómina. Entonces sabemos que el salario mínimo estaba en 1.000.000, que de auxilio de transporte le daban 108.000, de horas extras trabajó 78.125. Y nótese que estos que son gastos, porque empiezan por la cuenta 5, van al débito. Y acuérdense, mis queridos aprendices, que cuando yo hago mi nómina, debo retenerle o quitarle al empleado su parte correspondiente a salud y pensión, que es el 4% por cada una de ellas. Y como yo le quito ese dinero a él, para hacérselo llegar bien sea al fondo de pensiones o a las EPS, pues ese es un valor que no es para mí, sino para un tercero. Y como es para un tercero, lo llevo a un pasivo, que son estos, la 23. Entonces acá lo descuento y reconozco que le debo hacer llegar a la EPS 43.125, que es lo mismo que le debo hacer llegar al fondo de pensiones. Y adicionalmente, el empleado tiene una libranza por 100.000 pesos mensuales. Esa libranza puede ser con un banco o con otra entidad de préstamos. Entonces lo llevo también a un pasivo porque ese dinero no es mío. La deuda no es conmigo, es con un tercero. O lo mismo va en la cuenta 23, lo que le estoy quitando a mi empleado. Y finalmente, ¿qué es lo que yo hago? Reconocer que a mi empleado le debo dar 1.129.000. Si su merced suma 1.000.000 más 1.108.000 más 1.000.000 más 78.000, eso mal contado me le va a dar 7, 3, 8, 8 y 6, 1.186.379 pesos, que va a ser lo mismo de la suma de estos cuatro, de 43.125 más 43.125 más 100.000 más 1.029.000. Hasta aquí mis sumas van iguales. Ahora, ¿qué más debo reconocer cuando yo tengo mi nómina? Pues debo reconocer que yo como empresa debo hacer los aportes. Perdón, ya me estoy quedando sin voz. Debo reconocer los aportes al fondo de pensiones por 129.375. Debo reconocer el pago de la ARL de 5.628 y reconocer un aporte a CCF. ¿Quién sabe qué significa CCF? Compensación familiar. Cada compensación familiar. Sí, señora, así es. La caja de compensación familiar. Esa no es la caja de... Dependiendo del municipio que estemos, pues llevará diferentes nombres. En Bogotá existe CAFAM, Colsubsidio, Compensar, Confenalco, entre otros. Y también debo reconocer que ese dinero que yo llevo como un gasto para el fondo de pensiones,
Para la ARL, ¿me haces un favor, hijo? ¿Me regalas un vasito de agua, por favor? Gracias. Para el fondo de pensiones, para la caja de compensación y la ARL, ese dinero se lo tengo que hacer llegar a ellos. Por consiguiente, reconozco mis pasivos. Y mire, todos estos pasivos van a la 23 y si ustedes son muy detallistas, se darán cuenta que las cuentas que teníamos arriba también van a la 23. Y en últimas, si trazo acá una lineecita, estos débitos son estos mismos créditos, o sea que hasta ahí nuestros débitos y créditos van iguales. Gracias, mi amor, eres muy amable. Y finalmente, dentro de los últimos registros que hacemos, es reconocer toda la carga prestacional. ¿Y cuál es la carga prestacional? Reconocer las cesantías, los intereses sobre cesantías y las primas con las vacaciones. Y pues todo esto tiene unas fórmulas para calcularlas sobre lo que el empleado gana. Y así como tenemos... Profe. Señor. ¿Esas últimas también son provisiones? Estas últimas, no son provisiones. Estas últimas es reconocer que a mí un empleado que gana 1 millón de pesos me vale más que un simple 1 millón de pesos. Porque si su merced se pone a mirar, esto es un gasto para la empresa, el auxilio de transporte es un gasto para la empresa, las horas extras son un gasto para la empresa, el sueldo es un gasto para la empresa, los aportes a pensión, ARL y caja de compensación son un gasto para la empresa, las cesantías, los intereses, la prima de las vacaciones es un gasto para la empresa. Fíjense, mis queridos aprendices, que una persona que gana 1 millón de pesos, realmente a la empresa le cuesta o le vale 1.624.493 pesos. La carga impositiva, la carga laboral en una empresa es bastante alta. Si se dan cuenta, tenemos más de un 60% de incremento frente al salario básico de nuestro empleado. Ahora, como reconocemos el gasto de la cesantía, los intereses y la prima, debemos reconocer que este dinero, ahora sí lo que dice José Miguel, es una provisión que en un momento debo pagarle. ¿A quién? Puede ser el empleado. En el caso de las cesantías puede ser el empleado. Pero si él siguió trabajando conmigo y se llega a febrero, ya este dinero no se va para el empleado, se va para el fondo de cesantías, para cuando él quede cesante, puede ir al fondo y decirles, señores, fondo de cesantías, me quedé sin trabajo, necesito que me den mis ahorros. Estos intereses, sí o sí, van para el empleado y se pagan en febrero. Esta prima de servicios, sí o sí, también se va para el empleado y se paga cada 6 meses o al momento de que el empleado se vaya. Con justa o sin justa causa, tiene derecho a su prima, proporcional al tiempo que haya laborado. Y finalmente, también acá hay una provisión de las vacaciones, que yo debo pagarle a mi empleado en el momento en que él se va a las vacaciones o se va de la empresa. Esto sí o sí va para él. Y sí, también es una provisión. Estas 4 cuentas, como lo decía muy bien José Miguel, son provisiones que la empresa debe reconocer. Y fíjense que las provisiones también van en los pasivos. Y finalmente tenemos sumas iguales. Ahora, aquí hay otro ejercicio. Y este ejercicio dice, causa honorarios de abogado por 1.500.000 pesos menos retención en la fuente del 10%. Entonces ya sabemos que la asesoría jurídica es un gasto. ¿En qué momento la asesoría jurídica puede ser un costo?
en el momento en que a mí me contratan y mi empresa se dedica a dar asesorías jurídicas. Y entonces dentro de mi pool de abogados no tengo la persona experta en ese tema, entonces yo salgo a contratar a ese alguien para poder prestar el servicio. Ahí sería un costo. Porque gracias a ese servicio que está prestando, yo estoy recibiendo un ingreso. Pero aquí para el ejercicio nuestro es un gasto. ¿Listo? Y que a ese gasto le debo practicar un 10% de retención. Entonces, si yo multiplico 1.500.000 por el 10, me va a dar 150.000 pesos. Y finalmente reconozco el pasivo. Porque la contabilidad es base causación. Yo debo reconocer. Profe, no se le escucha. Pero se le cayó el internet. Bueno, mis queridos aprendices, no sé qué pasó, pero me sacó. Hola. Sí, señor. Ya me escuchan otra vez, no sé por qué, pero me sacó ya. escuchamos. Ya como que quiere mandarnos a descansar a todos. Entonces, aquí lo que nos queda haciendo falta es hablar de varios ejercicios. Entonces, los invito a la próxima clase a hacer los ejercicios, a contarlos cómo van las contabilizaciones de los gastos, cosa que yo ya sé que ustedes tienen claro. ¿Y cómo lo sé? Porque pues los trabajos que me presentaron teníamos bastantes ejercicios de gastos y la gran mayoría lo hicieron súper bien. Entonces, voy a parar aquí. Los voy a invitar a nuestra próxima sesión, nuestra próxima conferencia web, y seguimos hablando de todos estos gastos, de sus débitos y sus créditos. ¿Listo, mis queridos aprendices? Dime, Paola. Gracias, profe. Profe, ¿tenemos actividad para esta semana? No, señora, aquí todavía no me aparecen actividades para desarrollar, entonces tranquila. Yo próximamente los pondré a trabajar en forma. ¿Listo? Entonces, mis queridos Listo. aprendices, no siendo más el motivo de esta conferencia web, les quiero agradecer por acompañarme, por estar ahí pendiente. Por favor, los que tengan algo pendiente conmigo, escríbanme, pónganse al día. Si tienen algo pendiente con alguno de los otros docentes, por favor, escríbanles, pónganse al día. Terminemos de adelantar, aprovechemos que está un poquito suave el tema de las actividades para terminar con todo. Por aquí me tiene la mano alzada, ¿quién? Karen, cuéntame. Profe, una pregunta. ¿Las clases van a seguir siendo los viernes? No, señoras, por temas laborales me ha tocado los viernes, pero para nuestra próxima clase la hacemos el martes. Yo espero ya no tener que estar tan atareado en la oficina. Ah, bueno, profe, sí es que también es para poder pedir el permiso en el trabajo, el cambio de Sí, señor. turno. Sí, sí. Sí, ahorita la programo de una vez para el martes. ¿Listo, Bueno, Karen? gracias, profe. Gracias, feliz noche. Bueno, feliz noche, que descansen mis queridos aprendices, que tengan una excelente noche, un muy buen fin de semana. Feliz noche. Muchas gracias. Bueno. Muchas gracias, profe. Feliz noche.